Jonathan, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, con este lanzamiento y la apertura de este parque de Epic Universe. Cuéntanos, Jonathan, un poco sobre este proyecto, este lanzamiento, ahora que ya es una realidad, porque hemos estado hablando de que ya va a abrir, cuando abra, pero ahora que ya es una realidad, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Qué han visto la aceptación de parte de los inversionistas? Comenzando más de principio, nosotros cuando adquirimos la propiedad de Millenia Park y empezamos a hacer, incluso antes de empezar los trabajos de infraestructura, y hablábamos con algún amigo inversor, que era la gente más cercana nuestra, porque la verdad no había mucho o sea, estaban todos los proyectos nuestros anteriores, tanto en Miami como en Orlando, que en Orlando solo llevamos entregadas más de 800 unidades, pero de ese proyecto en particular todavía no mostraba nada, era un antiguo campo de golf, y ya. Entonces cuando hablamos con alguien, le mostramos una imagen, la gente se quedaba y no entendía mucho. Y lo lindo es ver cómo transcurre el tiempo y empieza a crecer todo. Y en aquel entonces nosotros comenzamos con este proyecto que es para la gente que vive en Orlando, a pesar de que anteriormente todos veíamos Orlando como los parques de Disney o los de Universal. Hoy hay muchísima gente que vive en Orlando y nosotros empezamos a entender por los proyectos que hicimos y por estudios de mercado que había faltante de vivienda. El 96% de este tipo de unidad está ocupado. Es decir, hay solamente un 4% de vacancia. Entonces dijimos, bueno, acá hay una demanda que no está siendo atendida. Todos los desarrolladores están yendo con los turistas, lo cual es bárbaro, pero también hay gente que vive en Orlando, especialmente después de la pandemia, donde 1.500 personas por semana se mudan a vivir a la ciudad. Entonces, nosotros solamente con ese dato dijimos, bueno, con 96% de demanda, ubicado justo atrás del mall de Millenia, que es el mall más bonito de la ciudad, al lado de la autopista interestatal I-4, dijimos, bueno, con esto estamos, fantástico, vamos a tener una demanda muy grande. Nos llega el dato de Epic Universe, y cuando nos llega el dato de Epic Universe, todos pensamos en los parques y en los turistas, pero en los parques también trabaja gente. Epic Universe está a 2 millas solamente de Millenia, estamos al lado, y es un parque en donde trabajan, o se van a ir sumando las personas a medida que pase el tiempo, más de 14.000 personas, y esas 14.000 personas van a querer vivir cerca del lugar en el cual trabajan, y Millenia va a ser la opción. Efectivamente, o sea que cuando ustedes recién empezaron a idear este proyecto, no necesariamente tenían el dato de que Epic Universal iba a lanzarse, digamos. Había una información muy vaga, digamos, había también, como nosotros están en proyecto, estas cosas demoran mucho y a veces hay datos que recorren el mercado que después no son ciertos. Entonces nosotros con cautela dejamos ese dato de lado, desconociendo qué era lo que iban a hacer, y nos enfocamos en el 96% de ocupación que tiene este tipo de unidad, más las 1.500 personas que llegan cada semana a vivir a Orlando. Dijimos, con esto ya tenemos un negocio espectacular. Cuando salió la información de Epic Universe y los 14.000 empleados, dijimos, bueno, a veces las noticias son demasiado buenas y reales. Así que... Y ahora tenemos más de 14.000 personas viviendo, y el dato es importante porque entiendo que en Orlando, ya que no hay mucho transporte público, digamos que la gente tiende a vivir cerca de donde trabaja. Entonces ahí nomás entre el mall de Millenia Park, que ya es uno de los más grandes, más el Epic, definitivamente es un área con una demografía que estoy segura que ha superado el tema. Excelente. Cuéntanos un poquito, Jonathan, en qué fase estamos del proyecto. Cuéntanos un poquito más del proyecto. Bueno, el proyecto, si lo ven un poquito aquí atrás mío, consta de 8 edificios en total. Lo dividimos en 2 fases, en realidad son 8 fases, ¿sí? Porque nosotros dijimos, son 900 apartamentos en total, vamos a empezar a construir de manera escalonada para ir entregando de manera escalonada y que el mercado vaya absorbiendo las unidades, ¿sí? Pero bueno, en términos generales son 2 fases.
los 4 edificios que ven que están alrededor del lago, que es la fase 1, eso ya está construido, los vamos a estar entregando este año, en la segunda mitad del año vamos a estar entregando 4 edificios. Y el año que viene, para fin de año, principio del 2027, pero más para fin del año que viene, vamos a estar entregando la segunda fase, que son los segundos 4 edificios, con 120 apartamentos cada uno. Aquí de los 8 edificios, cada 2 edificios comparten áreas sociales como piscina de natación, gimnasio, un business center, en un proyecto que tiene cancha de tenis, estamos poniendo un pickleball ahora que está también de moda, tenemos 2 parques de juegos para niños, un parque para mascotas y un trail para hacer gimnasia alrededor de un lago propio. Sí, aquí estoy tratando de mostrar un poquito más sobre cómo va a lucir. De hecho, aquí estás tú, Jonathan, en el... Es un poquito más joven, pero sí, soy yo. Y estos son proyectos anteriores que me parece importante ver, como les mencionaba. Llevamos entregados más de 800 unidades en Orlando, las últimas 240 a principios de este año, en enero, febrero, y hoy ya nos indicaron que están todas alquiladas, ¿sí? Y Wow. un dato para nosotros no es curioso, pero para otros sí, que es que estén alquiladas tan rápido. Otro de los proyectos que nosotros teníamos, donde yo estaba en la foto, en ese proyecto nosotros 3 meses antes de tener el permiso de ocupación, ya, son 180 unidades en total, 3 edificios como ese que ven ahí. 180 unidades, 3 meses antes de tener el permiso de ocupación teníamos el 80% de las unidades reservadas para renta. Wow, wow. Entonces, bueno, ese tipo de información a nosotros nos animó y nos anima a seguir haciendo proyectos para la gente que vive en Orlando. Es un dato bien importante, Jonathan, porque eso dice mucho no solamente de la oportunidad, pero también de quién está detrás del proyecto. Hay mucha gente, sobre todo nuestros inversionistas que están fuera, les da un poco de temor saber de que y escuchar historias de terror ciertas, que los proyectos se han quedado a la mitad, que no han terminado de vender, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de saber que ustedes ya han tenido proyectos que han sido muy exitosos en el mismo Orlando y que también no es menor decir que tú en esa foto, o sea, tú vienes trabajando con esta empresa ya muchos años y eso también habla muy bien de la empresa porque tú te sientes respaldado por proyectos que me imagino te han dejado muy bien con tus clientes y ahora sigues posicionando. Mira, estoy mostrando un poquito acá los acabados, el tipo de materiales que ustedes utilizan. Ahí nos vas a comentar un poquito sobre el tema, pero son edificios que los mismos clientes pueden visitar y pueden ver que ya son una realidad, ¿verdad? Ese proyecto que pasaste recién se llama Sunlight Station, es el que entregamos ahora en enero. Son 3 edificios. En Orlando también, ahí a 15 minutos de Millenia Park. Son 3 edificios que suman 196 apartamentos, 38 townhomes y una plaza comercial adelante. Está todo vendido, está todo ya entregado y hoy me pasaron la información que ya también está todo alquilado. Oh, wow. O sea, definitivamente la demanda por alquileres de renta larga es un hecho allá en Orlando. Y es verdad, y yo lo he visto de primera mano, que los constructores antes de la pandemia todos comenzaron a desarrollar proyectos de corto plazo, ¿no? Para Airbnb, y esto se hizo un boom y creo que dejaron de lado la oportunidad que había mano a mano con los alquileres de la gente que vive ahí. Lo que pasa es que es normal, creo que es normal. Si nosotros en el 2014, 2013, 2014, que fue cuando hicimos nuestros primeros pasos en Orlando, hablábamos de la ciudad, estábamos hablando de los parques. Uno decía Orlando y uno directamente habla de los parques, porque en aquel entonces el 80% de la economía de la ciudad dependía de los parques. Hoy se está nivelando un poco eso, todavía los parques obviamente tienen una incidencia muy alta, pero ya el 40% de la economía de la ciudad depende de los parques y no el 80%. Eso quiere decir que hay otras cosas que están sucediendo con compañías y con gente que vive en la ciudad que balancean un poquito más la economía con otros sectores que no sean necesariamente el turismo. Eso lo vimos de primera mano y bueno, ahí fue que decidimos vamos por nosotros, por la gente que vive en la ciudad. Exactamente.
Entonces, este es el proyecto, estas son las diferentes fases que nos has comentado. Y, aquí tenemos fotos, perdón, si subes un poquito tenemos fotos del interior, acá, desde acá, ya tenemos apartamento modelo, tenemos un poco... ¿O esto es del mismo proyecto de Millenia Park? Sí, sí, esto es Millenia Park, estamos en la parte de jardinería, que es lo último que se hace. Las dos últimas cosas que se hacen en un proyecto de estos, o por lo menos nosotros, es todo lo que es la jardinería y las calles. Porque hasta último momento pasan camiones y maquinarias, entonces nada tiene sentido hacer el asfalto y que se rompa de un día para el otro. Entonces siempre nos pasa que alguien viene y dice, no, pero la calle todavía está de tierra, falta un montón, no, para nada. Ya cuando está eso es porque ya casi estamos. Pero bueno, ya tenemos algunos arbolitos plantados, la grama está creciendo y en la parte de abajo vemos el apartamento modelo que quedó muy, muy bonito. ¿Y la laguna esta es artificial? ¿Ustedes la crearon? No estaba, era parte del campo de golf, pero sí la tuvimos que vaciar, hacer todo un tratamiento del agua, poner una membrana, o sea, hubo un trabajo muy grande y de mucho tiempo para poder hacerla, pero sí, ya estaba, es natural. Y estamos viendo ahora de colocar una fuente también en el centro. Ok, perfecto. ¿No? Y cuéntanos, entiendo que va a haber también alguna parte comercial. Bueno, la arteria central del proyecto va a tener tiene locales comerciales, ¿sí? Que la intención va a ser rentarlos a gente que dé servicios, ¿no? Para comprar productos, para comprar zapatos, cartera, y eso está el mall que está justo atrás. Yeah. Estamos espalda con el mall de Millenia. Para servicio, un bakery, un salón de belleza, quizás un laundry, aunque cada apartamento tiene. Todo lo que le dé servicio a la gente que vive en Millenia, que es una mini ciudad. Excelente. Y cuéntanos un poquito, Jonathan, ¿cuál es digamos, qué etapas van a haber? Ahorita tú nos comentaste que habían los 4 edificios, que era la etapa 1, pero digamos que es un inversionista, ahorita está interesado. ¿Qué opciones tiene? ¿En qué etapas ya? Entiendo que ya están completamente vendidas. ¿Cuándo vienen las siguientes etapas? Y de la mano con el tema de cómo es la estructura de pagos y el financiamiento. Muy buena pregunta. Nosotros, como les dije, dividimos el proyecto en 2 etapas. La etapa 1, los 4 edificios que están alrededor del lago, tienen un 92% vendido. Casi nos quedan muy poquitas unidades. De una habitación más den, nosotros tenemos 3 modelos de unidad. Una habitación más den, 2 habitaciones más den y 3 habitaciones que no tiene den pero tiene balcón. ¿Sí? En la fase 1, una habitación más den, no hay más, está todo vendido. Pero sí tenemos algunas unidades de 2 habitaciones más den y de 3 habitaciones. Algunos me preguntan, ¿y qué? ¿La de 1 se fue más rápido porque es mejor? La respuesta es no. Nosotros tenemos en cada edificio 120 apartamentos. De los 120 apartamentos, 83, o sea, la inmensa mayoría, son de 2 habitaciones más den. Entonces es lógico que un mismo velocidad de venta se vayan más rápido los de 3 y los de 1, simplemente porque hay menos. ¿Sí? Entonces, en fase 1 nos quedan 2 más den y 3 habitaciones, con una estructura de pago que hasta el día de hoy 50% a la firma, 50% al momento de la entrega de la unidad o de la escritura, ¿no? El closing. Ok. Entonces, para que entiendo, y cuéntanos un poquito de eso, Jonathan, que en este caso los precios, y ahorita nos vas a hablar un poquito de los precios, son, yo diría, de los más asequibles para el tipo de proyecto que es en toda la zona, justamente porque tiene esta estructura de pagos, es decir, el desarrollador, digamos, tiene suficiente, digamos, solvencia financiera y no se está apalancando de un préstamo, digamos, regular para los desarrolladores, y de esta manera le permite que tenga este nivel de precios. ¿Es así? Sí, es correcto. Nosotros, estoy acá con el celular porque estoy viendo la lista de precios, ¿no? Ya. Nosotros, acá el tema, hay un dato que es muy importante que no mencionamos. Nosotros, este proyecto se construye íntegramente en concreto. En Orlando y en toda esa área se acostumbra a construir en madera. A veces pasamos por las autopistas y vemos cajas gigantes de madera
que son un edificio en realidad que se está construyendo. Nosotros no construimos en madera, construimos todo con concreto, lo que es un nivel de calidad inmensamente superior que cualquier otro proyecto, y esa es una gran ventaja. Entonces, ¿cómo a pesar de tener una calidad superior podemos vender más barato que otros? Por dos razones principales. Nosotros adquirimos la propiedad hace muchos años, ¿sí? Que era un campo de golf, entonces la incidencia que tiene esto en cada unidad, la incidencia del costo del lote en cada unidad es baja, eso lo trasladamos a los inversores, y por el otro lado, al no tener un préstamo de construcción, no tenemos que pagar intereses, entonces ese ahorro de intereses también lo trasladamos al precio de la unidad, que por eso ven que hay unidades que empiezan en 289.900, siendo que en la Florida ver algo que empiece por debajo de 4 ya es raro. Y en esta calidad y con estos amenities, ¿verdad? Y con Correcto. esta ubicación, porque uno puede conseguir, sí, un poco más económico, más hacia las afueras, ¿verdad? Y más viejito. Así es. Sí. No, me parece excelente. Entonces, un inversionista que lo está comprando, si es para uso de cada uno, pues obviamente entendemos todas las ventajas, pero para un inversionista, digamos, ¿qué podría esperar? ¿Con cuánto de cuota de down payment o de cuota inicial puede alcanzar el punto de equilibrio en que esta inversión sea sostenible, es decir, se pague sola? Normalmente por la estructura de pagos que nosotros tenemos y porque trabajamos, voy a dejar de lado a la gente que va a vivir en Millenia. Trabajamos mucho con inversores de Latinoamérica que quizás no están tan acostumbrados a las hipotecas, al apalancamiento, sino que estamos más, yo soy de Argentina, pero en muchos otros países también pasa que estamos acostumbrados que cuando podemos hacer una compra de una propiedad lo hacemos cash y si no, no se compra. Entonces, muchas veces nos pasa que quien puso el 50, el 70% termina de pagar todo y lo tiene totalmente pago. A veces no es la mejor idea hacer eso, hay que aprovechar que acá nos podemos apalancar, sí, pero lo normal es que ponen de repente un 50% del abono y piden un préstamo por el otro 50%, ¿sí? Y después, bueno, habrá que ver las condiciones que le dio el banco, dependiendo también el perfil de cada uno de los inversionistas, pero el cálculo del retorno lo hacemos como si fuese que pagó la unidad entera y podemos calcular entre un 5 y 6% de retorno después de gasto. Ok, perfecto. También hay una figura que no sé si todo el mundo está muy enterado, pero todavía existe la visa EB5 que le da digamos, al inversionista, al que está comprando, la oportunidad de conseguir su residencia, no digo posibilidad porque igual tiene que cumplir ciertos requisitos. Entonces, entiendo que este proyecto Millenia está como certificado para poder ofrecer esa modalidad. Sí, el proyecto ya está aprobado. Hay muchos proyectos que están en trámite y ya lo van ofreciendo. No es nuestro caso, nosotros ya estamos totalmente aprobados. Nos dieron un cupo y ahora que existe, es una visa que está como en extinción, porque salió una visa nueva que se llama la Golden creo que se llama la Golden Card, creo que se llama, que hay que poner $5 millones para poder obtenerla. Entonces eso como que reemplaza la EB5, pero los que ya estamos aprobados seguimos adelante y básicamente Millenia está aprobado y nos dieron un cupo de una cantidad de unidades y hasta que agotemos esas unidades nosotros podemos seguir adelante sin problema. Ahora, ¿lo que el inversionista compra son unidades o es que ellos invierten en el proyecto de Millenia Park? No, la visa EB5 uno invierte en un proyecto. ¿Sí? Es como un inversor de un proyecto, no compra unidades. Exacto. Hace una inversión en un proyecto y se estima que a los 2 años el centro regional considera que tiene un tiempo suficiente de haber generado empleo con su inversión, entonces estimamos que a los 2 años se puede sacar de inversión y ya tener una visa provisoria, una residencia provisoria, y si se portan bien los próximos 2-3 años, ya la visa, la residencia permanente. Perfecto. O sea, es una excelente, aparte que es una buena inversión, también le da la oportunidad, ya pocos cupos, como tú dices, ya esto va a ser reemplazado y los mínimos no van a ser de 1 millón, van a ser de 5 millones y va a ser un poquito más complicado. Perfecto. Entonces,
Jonathan, ¿qué otra cosa caracteriza a este proyecto que tú dirías de todos los proyectos que todos ustedes han estado vendiendo? Digamos, ¿cuál sería otro highlight para Millenia Park, para los inversionistas? Bueno, en principio nosotros lo que nos pasó con el transcurso de los años es que fuimos mejorando las áreas donde estábamos, ¿sí? Cuando empezamos con algún proyecto en el 2014, estamos en un sector que no era tan bonito, después nos corrimos, hicimos Salt Lake, que ya es un poco más bonito, hicimos Palazzo, que es donde estaba la plaza comercial que les mostraba recién, y Millenia es más bonito. Estamos muy cerca igual, estamos 5 o 7 minutos de los otros proyectos. Entonces nos fuimos corriendo a lugares más bonitos, al punto que hoy estamos espalda con el mall más lujoso de Orlando, en donde también hay agencia de carro de Aston Martin, BMW, Mercedes, Audi, está Ikea, está Best Buy. Entonces es un área que está bastante desarrollada, ¿sí? Cuando nosotros terminemos el proyecto va a estar muchísimo más desarrollada, y ya hay desarrolladores cerquita nuestro que están comprando lo poquito que no se desarrolló para ya terminar de desarrollar el área, y está muy bonito. El edificio tiene todo lo que uno necesita. Uno tiene más de 2.000 estacionamientos para 960 apartamentos, lo cual tiene un ratio mayor a 2 estacionamientos por unidad, que es más de lo que nos piden. Tiene el área comercial, tiene las áreas sociales, los apartamentos de una y dos habitaciones tienen un den, que es comodísimo para tener una oficina dentro de la casa o para convertirlo en una habitación adicional. Y bueno, para mí personalmente, y porque trabajo de esto, los dos puntos más importantes es la localización y la calidad. La localización es porque no lo podemos mudar al edificio, ya donde lo hacemos, y a mí me encanta donde está ubicado. Y la calidad porque lo que les comentaba antes, construido íntegramente en concreto, no quiero poner marca de carros, pero es una diferencia enorme con otros proyectos. Sí, yo agregaría el tema del precio, porque como tú bien decías, ni hablar, sí. O sea, con este nivel de precio para poder tener este tipo de inversión. Y la buena noticia, corrígeme, no quiero mencionar, es de que creo que han entrado en una promoción con el tema del HOA y te están dando a un cupo limitado, un año, si no me equivoco, de HOA. Un año para las primeras 30 unidades que se vendan con esta promoción. ¿Para cualquiera de las fases? Sí, correcto. Perfecto, excelente. ¿Qué es HOA? Perdón, son las expensas, es la cuota de mantenimiento que se paga del condominio. Perfecto. Te entiendo que para los amenities, no son los amenities de los desarrollos que son de rentas cortas, que normalmente son más tipo hotel. Estos son amenities que son, digamos, los que son necesarios para el tipo de personas que van a estar viendo ahí. Entiendo que hay gimnasio, que hay la laguna. Gimnasio, piscina, parque para mascotas, parque para los que van de vacaciones, no van con mascotas, 2 parques para niños, cancha de tenis, cancha de pickleball y el lago para hacer gimnasia. Nosotros no tenemos ningún interés en que tenga amenidades como para turistas. Exacto. Si bien nosotros vamos a permitir 2 rentas anuales, que en realidad la intención es que sea una renta anual, pero entendemos que bueno, puede llegar a suceder algo y se fue el inquilino y obviamente que tenga la posibilidad de volver a rentarlo, pero no queremos renta corta porque no puede convivir en un mismo proyecto la renta corta con la renta larga. Imagínate si vivimos en un apartamento todo el año y en la puerta de al lado entra y salen familias diferentes todo el tiempo, no cuidan de la misma manera y todo eso trae que el edificio necesite más administración, más mantenimiento, más limpieza, más seguridad, más todo. Entonces la cuota de condominio se sube significativamente. O sea, este proyecto no califica para nada para Airbnb, lo que estás diciendo. No puede tener Airbnb por la zonificación que tiene y porque no es de nuestro interés tampoco mezclarlo. Nosotros queremos proyectos de renta corta con renta corta y renta larga con renta larga, no se puede mezclar. Correcto, buen punto, gracias. Iba a hacer una pregunta media tonta acerca de la laguna o el lago que tienes al medio. Uno es... No se puede nadar. No se puede nadar. ¿Se puede o no se puede nadar? No se puede, no es para entrar, es decorativo. Eso te iba a preguntar, y aparte que puede ser peligroso porque pueden haber cocodrilos.
No creo. Yeah. No, te hacía la pregunta pues porque los parques de Orlando, los de Disney, ¿no? Disney World te puedes bañar en las lagunas, en Lake Buena Vista, etcétera. Entonces quería saber si esa laguna era solamente decorativa. No es la idea. Ok, gracias. Y Fiorella pregunta, más o menos en qué rango está el HOA. ¿Varía por el tipo de departamento? Sí, en realidad el cálculo del HOA se hace por pie cuadrado. ¿Sí? Entonces, en el apartamento de una habitación más den, que tiene 750 pies cuadrados, el HOA va a ser de 187 dólares por mes. ¿Sí? Si nos vamos al de 2 habitaciones más den, que tiene 1023 pies cuadrados, o 95 metros cuadrados, el HOA va a ser de 252. Y el de 3 habitaciones con balcón va a ser de 281. Si ven, es también muy para hacer una breve comparación, acá nosotros vivimos en Miami, nosotros todos los desarrollos en Orlando vivimos y las oficinas en Miami. Los apartamentos nuevos, más baratos que se están haciendo aquí en la ciudad, estudios, se están vendiendo en 500, 600 mil dólares. Y los HOAs están en 700, muy para arriba. ¿Sí? El tamaño de los departamentos, o sea, si me estás haciendo de 2 dormitorios, o sea, el tamaño de los departamentos es bastante diferente también, todavía se puede lograr. Aquí en Miami ya hay una tendencia que estamos cada vez con apartamentos más pequeños. Ok, perfecto. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta. Perfecto, entonces... Disculpa, bueno, yo sí disculpa, una preguntita. Claro que sí, para Jonathan. Y siempre lo hago, pero siempre hago esta preguntita. ¿Quién es tu audiencia? ¿Quiénes son los que te han comprado esos condos para tener una idea del mercado de compradores? Bueno, buena pregunta. Por un lado están, y siempre yo lo divido, ¿no? Está gente que va a vivir a Orlando y que compraron su apartamento. Eso por un lado. ¿Qué porcentaje dirías tú, Jonathan, que es de lo que creo que todavía no está todo vendido, pero más o menos de gente que está comprando para vivir y de gente que está comprando para... No te sabría, te tendría que mentir y no quiero. No lo tenemos estudiado de esa manera, pero sí el público en general, y es curioso lo que está pasando porque no en Orlando, sino en la Florida en general, la inmigración siempre fue solamente de Latinoamérica. Después de la pandemia y todo esto que sucedió, de que trabajamos en nuestra casa y con otras comodidades, está habiendo mucha inmigración de dentro de Estados Unidos también, y también de Canadá, que Ani ya nos trajo mucha gente de Canadá. Entonces, lo que está pasando es que ya tenemos inmigración de ambos lados. Cuando viene a la Florida por un tema impositivo, que la Florida tiene algunas ventajas con respecto a otros estados, vienen a vivir a la Florida, algunos eligen Miami. Miami está extremadamente costoso en todos los aspectos que nos imaginemos de costo, y entonces toman la alternativa de Orlando, que es una ciudad que está espectacular también, y que aparte tiene menos huracanes que nosotros. Sí. Ese tema no tiene, o sea, no hay huracán. Gracias a Dios no hay huracán. Bueno, tú no vives en Orlando, así que pero bueno, Rosa, ¿tenías una pregunta? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jonathan? Un gusto verte. Justo una de las cosas que estaba yo pensando era, hablamos de la fase 1, ¿cómo está la fase 2? ¿Cómo va yendo la fase 2 y si todavía tenemos allí para entrar con algunos clientes? Sí, en la fase 2 tengo los 3 modelos de apartamentos todavía. Tenemos como un 70% vendido de lo que es la fase 2. ¿Sí? Tenemos la unidad tipo A, B y C, ahí sí tengo de todos, y la estructura de pagos cambia. En ese caso se pone un 30% cuando firmamos el contrato, un 20% cuando empezamos la construcción vertical, que por ejemplo en los edificios 5 y 6 ya estamos por comenzar que son los de atrás. Son estos dos. Ya estamos por comenzar la construcción vertical, así que es un 30, un 20. Cuando llegamos al techo de la estructura, que el edificio está en grid, ¿sí? pero ya en los 5 pisos, ahí se pone un 20% adicional, estamos en 70, y el último 30 contra entrega.
¿Qué es lo que hacen los clientes en general? Yo les decía que muchos ponen el último 30 y cancelan. Otros piden un préstamo al banco. Y aquí viene lo divertido. Algunos piden al banco el 30% que le falta y algunos piden al banco un 50%. Más de lo que necesita. Entonces aquí lo que pasa, el banco nos cancela a nosotros el 30%, que nosotros ya está, cumplió, y le reintegra a la persona el 20% de excedente. Entonces la persona se quedó con un préstamo del 50% y no del 70-30. Es decir, si la persona sea, digamos, para el último 20% o 30% se ha prestado de cualquier otra fuente, pues puede repagarlo y quedarse con solamente un 50% de deuda, que es lo que nosotros recomendamos como un down payment saludable, digamos, para que esta propiedad sea autosostenible. Y en general me gusta, y dijiste una palabra que me gustó y te la voy a tomar, saludable. Mucha gente trata de apalancarse hasta la última gota de sangre y mientras todo está bien, estamos bien. Se te fue el inquilino un día y ya le empieza a correr el sudor por acá y tiene un problema. Entonces, está bueno buscar un punto de equilibrio saludable para poder apalancarse lo necesario, que te quede un resto y que todo salga bien. Es verdad, Jonathan, lo que dices, porque hemos aprendido a la mala, tanto los clientes como los asesores, de que antes sí uno se prestaba hasta lo máximo que te daba el banco, que es un 70%, es más, antes era un 80%, pero creo que sobre todo en Orlando, en las rentas cortas, es lo que nos ha demostrado el mercado, que hay fluctuaciones, hay movimientos en el mercado como en cualquier otra industria, y pues el dar una mejor enganche al principio da más tranquilidad para el inversionista, no tenga que estar poniendo mucho de su bolsillo definitivamente. Entonces, te agradezco muchísimo. A mí particularmente me encanta este proyecto, lo tiene todo, está en muy buena ubicación, tiene muy buena, ese tema de no hablamos, pero es como obvio, de la expectativa de la plusvalía que va a tener este proyecto, porque está en una zona premium. Orlando per se está desarrollando muchísimo. Estamos hablando en líneas generales entre un 8 y 10% de apreciación anual. Obviamente ciertos proyectos como esto en sus primeros años se van a apreciar mucho más. Mayor. Y entonces nos encanta ver este tema y sobre todo saber que hay cierta flexibilidad en los pagos dependiendo de qué proyecto, en cuál de las fases estés, y sobre todo tratar de aprovechar pues la oferta y la promoción del año de HOA gratuito. Si no tenemos alguna pregunta. La información, ese deck, ese PowerPoint PDF, lo vas a compartir después, ¿verdad? Sí, a todos los que se registraron por el bueno, los vamos a compartir. Buenísimo. ¿Hay algo que puedas, Jonathan, adelantarnos o explicarnos acerca de la empresa constructora que ha desarrollado el proyecto? ¿Qué empresa es? Siempre Sí, tengo un cliente interesado en invertir en Estados Unidos, pero quiero saber siempre quién es el builder, etcétera. No, y si te fijas uno de los primeros slides, yo puse solamente algunos de los proyectos, pero sí me parece fundamental que lo sepan. El dueño de la compañía se llama Rubén Kaufman. Rubén es ingeniero civil. No voy a decir cuántos años tiene, pero tiene muchísima experiencia. Es tercera generación ahí abajo. Es tercera generación de desarrolladores inmobiliarios, su padre, su abuelo, y él siempre cuenta que él de pequeño, en lugar de jugar con carritos, jugaba con ladrillos y con temas de construcción. Desarrolla en Argentina desde hace muchísimos años. Tiene 70 años. Yo no lo dije. Desarrolla en Argentina, desde el 2000 desarrolla también en Miami, muchísimos proyectos, y desde el 2013-14 en Orlando, y como les decía antes, solamente en Orlando lleva construidos y entregados más de 800 unidades. Perfecto, muchas gracias. Fiorella. Sí, bueno, lo estaba poniendo aquí en el chat. De repente se me pasó, pero ¿podrías repetir los precios de las 3 unidades, de los 3 diferentes unidades y townhomes, please? Townhomes no hay, son solamente apartamentos acá. Ok. En la fase 1, una habitación más den, no hay más.
¿Ya? ¿Ok? Después Ani igual les puede compartir la lista de precios. Lo que sí hay, tenemos de 2 habitaciones más den, que es la unidad B, en 374.900. 374.900. ¿Ya? Y el de 3 habitaciones con 2 baños, 429.900. Eso es la fase 1 y se entra con un 50%. ¿Y esa va a estar lista para...? Vamos a ir entregando en etapas, pero vamos a entregar los building 3 y 4 primero y después el 1 y el 2 de aquí a fin de año. Okay. En la fase 2 sí tenemos de los 3 modelos por ahora. Entonces los de una habitación más den empiezan en 289.900. 2 habitaciones más den 364.900. 364.900. Y lo de 3 habitaciones con 2 baños, 419.900. ¿Y esto es para entregar cuándo, aprox? Eso vamos a entregar segunda mitad del año que viene, 2026, principios del 2027. Eso es importante, Fiorella, porque eso quiere decir que la gente tampoco, el inversor tiene su dinero ahí mucho tiempo, que es lo que pasa con proyectos que están para entregas muy, muy largas, 2 años o un poco más, porque hay veces, sobre todo si se ha apalancado el cliente, pues tiene que pagar intereses sobre ese préstamo, ¿no? No, y también, y por eso tampoco hacemos el pedido de toda la plata de una vez, porque nosotros hacemos solicitudes similar a lo que fuese un banco. El banco te presta para que puedas avanzar en la obra, y cuando llegas a un punto, entonces te hace un fondeo más para que puedas avanzar un poco más, y después otro. Y por eso nosotros pedimos también en 4 veces, porque igualmente si pedimos todo al principio no tendríamos en qué usarlo. Entonces preferimos que esté del lado del cliente la plata. Y Rosita hizo un comentario en el chat, me gustaría que lo comentes, Rosa, sobre tu cliente, porque ya hemos visto que el cliente ya comenzó, decías tú, a tener cierta plusvalía, ¿verdad? Sí, en nuestro caso el cliente que estuvo el año pasado, o sea, compramos el año pasado, ya vio una subida de precios, o sea, más o menos es entre el 5 al 6% en menos de un año que ya él está ganando. Y respecto al perfil de las personas que están comprando, en este caso los clientes serán latinos viviendo en Montreal y muchos años viviendo ya aquí en Canadá, pues, ¿no? Más o menos ese es el perfil. Y están contentos con el avance y están contentos con la plusvalía que ya están ganando. Sí. Nosotros mismos, a medida que nos acercamos a los cierres, cambiamos las listas de precios. Lo que sí, nunca volvemos para atrás. Nunca bajamos, porque bueno, obviamente el que compró primero tiene que tener una ventaja con el que compró después, con respecto al que compró más tarde, ¿no? Así es. Así es. Bueno, esa es una buena noticia, y es bueno para tener casos de éxito, para que la gente vea que la plusvalía empieza desde que comienzan, desde que separan su unidad. No tienen que esperar a que reciban la unidad para comenzar a tener ya esa ganancia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, en términos de servicios de property management, Jonathan, ¿ustedes ofrecen ese servicio también? Sí, es opcional. Sí. Nosotros conocemos algunos proyectos que lo dan como obligatorio, imponen una compañía en particular, nosotros no. Entendemos que hay inversores de distintos lados que necesitan el 360 y que los ayudemos con la cuenta de banco, absolutamente con todo. Es opcional, pero si el cliente tiene un broker, si tiene el primo, un amigo o alguien de confianza que esté en Orlando o no quiere tener nada, es libre de hacer lo que le resulte mejor. Pero ustedes, si es que el cliente optara por usar sus servicios, lo tiene. Ustedes alquilan, ustedes le buscan el inquilino. Sí, hacemos el property management también. ¿Podemos saber más o menos cuál es el costo? Más o menos tenemos que calcular $100-120 por mes por unidad. Ok, perfecto, súper. Excelente, porque como tú dices, no muchos brokers se dedican a eso, y tienen una alternativa segura con ustedes, ¿no? ¿Quién mejor que los mismos que lo han construido para poderlo administrar? Para nosotros, en realidad, siempre la primera opción es el broker que los trae. Claro. El broker que los trae está cerca y lo puede hacer, bienvenido, porque tiene la relación con el cliente, que lo pueda seguir adelante, es bárbaro.
si por alguna razón que el broker está lejos y no puede y necesita, bienvenidos, siempre la opción está. O sea, bueno, no hay cabos sueltos. Perfecto. Y lo otro también para los que tienen algunos clientes que obviamente nosotros no estamos en la zona, y me ha pasado, simplemente avisamos a Jonathan, el cliente va a estar ahí, va a ir a la sala de ventas, y Jonathan o él mismo o coordina para que alguien los reciba, le haga la presentación de ventas, le muestre el proyecto, y ellos nos hacen ese servicio de servir a nuestro cliente, ¿no? Correcto. Excelente. Super. Bueno, Jonathan, nuevamente muchísimas gracias. Mira, he querido terminar como 3 veces y han habido bastante interés. No, igual te digo, las mejores preguntas vienen 5 minutos después de que cortemos esta llamada. Así que si pasa eso, estoy abierto cuando quieran con Ani. Hacemos un llamado más personalizado si necesitan, incluso si necesitan con un cliente. Yo estoy para ayudarlos a ustedes y que puedan vender mucho. Eso es bien cierto, Jonathan. La verdad que hay otras personas que también están trabajando en el equipo de ventas como Jonathan, pero Jonathan es el único que siempre está, o sea, porque esta es la hora en que los clientes tienen tiempo para tener el Zoom, y las demás personas solamente trabajan hasta las 4 de la tarde. Entonces, Jonathan nos ha apoyado en varias presentaciones, y eso te lo agradezco bastante, Jonathan, porque para nosotros es muy valioso tener esa ayuda. Ahí es con gusto, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias entonces, y ya chicos, ahora a promocionar el tema de Millenia. Entonces, please, manda la información, el PDF, ¿no? El deck y los precios, que Jonathan los mencionó, pero para tener bien claro qué es lo que hay. La lista actualizada, súper. Muchísimas gracias. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Bye, bye. Gracias, Lucho, Ani, Jonathan. Gracias. Muchísimas gracias. Saludos. Nos vemos ahí.